Entonces, bueno, vamos a empezar. Tenemos aquí a dos invitadas y a la autora, pero voy a empezar por presentar a Susana. Susana fue periodista cultural y columnista de cine de la revista Proceso por 20 años. Ha escrito cuento, crónica, radio, teatro, cine y multimedia. Entre sus libros están De Película, biografía de María Rojo, Ishir, historia novelada de su abuelo iraquí, y Ellas, las mujeres del 68, que son entrevistas con mujeres protagonistas de este año que marcó México. Yo sumaría también que es una escritora muy libre, muy irredenta como sus propios personajes, muy juguetona y una importantísima también promotora cultural y difusora de arte y de eventos culturales. Entonces, los dejo con ella para que se presente. Pues muchas gracias. Espérenme, Gracias por estar aquí. Yo creo que ¿por qué escribir cuentos? El tremendo poder libertario de los cuentos quedó demostrado desde que se publica el primer libro, la primera antología de cuentos del mundo, que son Las 1001 noches, y que, si recordamos, empieza con que el sultán descubre que su mujer es infiel y decide matarla, y al amante y a todos. Pero a partir de ahí lo que hace es decide casarse, pasar una sola noche con su esposo, con cada esposa, y a la mañana siguiente matarla para que no tenga tiempo de serle infiel, imagínense. Entonces, en el reino empiezan a morir miles de jóvenes que se casan con el sultán, hasta que llega Sherezada, y Sherezada lo que hace es que la noche de bodas dice: sultán, deme permiso de contarle un cuento a mi hermana antes de morir. Y el sultán le dice: va. Él escucha el cuento y se queda a la mitad y se queda picadísimo. Entonces le dice: bueno, te mato mañana cuando acabe el cuento. Y así pasan 1001 noches. Entonces Sherezada logra romper con ese afán feminicida del sultán, y así inicia este precioso libro, ¿no? Demostrándonos qué poderoso puede ser un cuento. Hay otro cuento árabe que dice que una vez llega también un sultán y ve a su gabinete y le dice: a ver, preséntense. Entonces uno dice: bueno, yo soy el jefe del ejército. Gracias. Yo soy el secretario de Economía. Muy bien. Yo soy el secretario díganme de qué más hay, de Obras. Muy bien. Hasta que dice uno: yo soy su cuentacuentos. Entonces dice el sultán: ¿y yo para qué carajos quiero un cuentacuentos? Dice: sultán, para saber por qué cayó el imperio de Salomón al no recibir el anillo de turquesas que le ofrecieron. Y entonces él dice: ¿cómo estuvo eso? Y dice el cuentacuentos: siéntese y le cuento el cuento. Entonces, también demostrándonos qué importantes son los cuentos. Para mí han sido muy importantes estos cuentos. Los dos libros los escribí a lo largo de mi vida. El primer cuento que aparece en uno de ellos lo escribí a los 17 años y creo que es el más surrealista. Y habla de dos facetas mías muy propias, que es la de ama de casa, buena ama de casa y dedicada ama de casa. Aunque ahorita me da miedo que alguien del público que me conoce diga: no es cierto, tú ni lavas bien los trastes, pero bueno. Pero sí, llevo muchos años como ama de casa, más aparte de todos mis demás oficios. Y también he sido, por supuesto, zombie de puritito amor. Es decir, alguien que obedece nada más a eso, ¿no? Y no ve nada más, que calla la mente y los recuerdos y calla todo por obedecer algo. Entonces, pues les digo, estos libros pues tratan, les voy a contar otro brevísimo anécdota, que es en Guanajuato, no sé si saben que las charamuscas son unos dulces así muy largos de caramelo duro,
con forma de momias y los venden mucho en Guanajuato. Entonces había un señor ya bastante mayor que llevaba toda la vida frente a la cantina vendiendo sus dulces y sus charamuscas y era muy famoso. Hasta que un día un caballero lo invita a tomar trago, entonces el señor se pone la charolita de charamuscas en la cabeza, cierra la mesita, entra a la cantina, empieza a beber con el que lo invita y al final ya dice, bueno, muchas gracias, se va, pero al llegar a la puerta de la cantina vuelve a abrir la mesita, deja su charolita y dice, a la chingada las charamuscas y se regresa a beber. Esto se los cuento porque un poco fue lo que me inspiró para el cuento el libro de Amas de Casa, Cuentos Irredentos, que son mujeres amas de casa muy entregadas que un día se atreven a decir por una u otra razón a la chingada las charamuscas. Y ya leerán ustedes los desenlaces y las historias. Y el otro libro, les digo, es cómo el amor puede convertirnos en zombies, y no solo el amor, sino otras facetas de la vida cotidiana, y no en los zombies gringos que ya son súper manipulados, sino en verdaderos seres, o sea, los zombies de Haití, que inician en Haití, pues eran personajes a los que se les echaba un polvo que les daba la muerte, entre comillas, los enterraban, pero renacían poco después y solo obedecían al que los sacaba de la tumba. Entonces con eso hacían trabajadores que en las plantaciones de plátano, ¿no? Que obedecían y solo comían plátano, además. Bueno, en fin, son zombies, les digo, que responden más a su alma que a cualquier concepto de la sociedad. Y ese es el otro libro, ¿no? Bueno, pues yo ya me quiero despedir porque tenemos poco tiempo. Ay, sí. Adiós a todos. No es cierto. No, le agradezco muchísimo de todo corazón a mi hija Indira este proyecto de la Tuna Literaria. Le agradezco de todo corazón a mi gran amiga Lorena Crenier, que nos conocemos desde chiquitas, que esté aquí. Le agradezco a Marta, que es otra, a la que yo conozco, ella chiquita y yo grande. Le agradezco también a este palacio, al Palacio de Minería, darnos esta sala para presentar. Y hablando de palacios, pues les agradezco a las sultanas y los sultanes lectores que están aquí para oírnos, porque yo hoy soy su cuentacuentos. Muchas gracias. Súper. Bueno, pues vamos a empezar con Marta Mega. Marta nació en Ciudad de México en 1991. Es una gran, yo sumaría, porque aquí no lo especifica, pero una gran escritora, performer y directora de escena. Estudió literatura dramática y teatro en la UNAM. También cursó diplomados de experimentación artística y periodismo de investigación. Es autora de los libros de poemas Vergüenza y Casa de Citas, así como de la obra de teatro El mal de veras. Ha dirigido más de 15 puestas en escena y performances. Se ha presentado como performer a lo largo de México y Argentina en espectáculos de poesía escénica, de manera individual y con el colectivo multidisciplinario Literal Sound Machine. Desde 2019 imparte el taller de lectura y experimentación poética Palabra de Ladrón, además de talleres de literatura en escena e investigación artística. Divide su tiempo entre la Ciudad de México y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, bueno, tenemos la gran suerte de haberla cachado en este lado del hemisferio para que nos platique un poco. Muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación a estar acá. Ya es el segundo libro de Susana que presentó en Minería. Me parece muy hermoso, porque también estuve en el de las mujeres del 68. Y aquí tenemos una de ellas. Así es, bienvenida. Y bienvenidos todos. Yo quiero contarles un poquito, pues
del libro de Amas de Casa, ¿no? O sea, ahora vamos a hacer la presentación también del otro, pero ese es el que a mí me toca. Y primero que nada, pues decir que así como las heroínas o antiheroínas de estos cuentos de Susana son absolutamente aguerridas y hacen lo que tengan que hacer para poder sobrevivir y para poder lograr lo que pues, su corazón más ardientemente desea. Yo también creo que Susana es una de sus propias antiheroínas, heroínas, que hace exactamente lo mismo, y que estar publicando este libro en este momento en el que, pues eso, como que hay un desencanto general por la literatura y todavía más por la literatura física, o por lo menos es lo que nos hace creer en general los medios, ¿no? En el que entrar al ambiente literario siendo mujer es dificilísimo, que poder sentirte como validada por el gremio es una proeza inmensa. Nada, como tomar este libro de cuentos, estos 2 libros de cuentos y decir, los voy a autopublicar, voy a hacer autoedición y los voy a mover yo, me parece una proeza increíble, valiente, arrojadísima, propia de cualquiera de tus antiheroínas, de tus cuentos, ¿no? Eso, o sea, es tan valiente esa batalla como las valientísimas batallas del cotidiano que libran en una especie de épica doméstica, íntima, medio escondida, las personajes que salen en Amas de Casa. A mí lo que primero me hizo asombrarme de este libro fue como el detalle de lo más ínfimo, ¿no? Tenemos dentro de este libro varias veces como recetas detalladísimas de cómo alguien, por ejemplo, está preparando un mole con absolutamente todos los ingredientes y los procesos que tiene que pasar para hacer un mole, que son muchísimos y son complejos y hermosos, y está descrito de una manera yo creo que es la primera vez en la vida que yo leo eso y puedo apreciar así como el arte absoluto de esa gastronomía, ¿no? Que damos por sentado, que cualquier día nos sentamos en una fondita a echarnos un pollito con mole y decimos, estuvo chido, pero no pensamos en las horas, el trabajo, como el gusto tan afinado que tiene que tener la cocinera para poder preparar eso, ¿no? Y ya también creo que eso es una postura política de parte de Susana en este libro, ¿no? Y pienso que justo no lo había leído antes y no le tomamos en general demasiada importancia porque es algo que nos compete a las mujeres, ¿no? Y estamos acostumbrados a que la épica, como los grandes relatos, la literatura, alta literatura, digamos, está contada por varones desde el punto de vista de varones. Y si no es una guerra, y si no son broncas de vatos, y si no es mi orgullo herido, pues la neta a mí me vale, ¿no? Entonces eso, para mí es importantísimo que este libro esté tomando la épica también de lo doméstico, gracias a la cual todos estamos aquí. O sea, nadie de nosotros podría sobrevivir si no fuera por la épica de lo doméstico, si no hubiera alguien que desde niños nos hubiera estado apoyando, cuidando, alimentando, y si nosotros mismos no hubiéramos aprendido a hacerlo por nuestra cuenta gracias a esas personas, ¿no? Ahora, pues atentos cuando entren a este libro de cuentos, porque digamos que estas antiheroínas tienen todas su propia brújula moral, así que ustedes abandonen toda pretensión de moralidad, ¿no? Me parece divertidísimo porque son mujeres que se están esforzando por definir y construir sus propios valores, ¿no? Ya no importa aquí cómo la sociedad en general nos dicta que tenemos que ser buenas mujeres, ¿no? En realidad ellas son las que de repente dicen, para mí, ¿qué sería que yo fuera una buena mujer?, ¿no? Y entonces trastoca el mundo por completo, ¿no? Y digamos que la virtud de ser mujer, como la conocemos, que normalmente son como características que se asocian al ser sumisas, al cuidar, al estar bellísimas todo el tiempo, ya no son las virtudes de la mujer que están buscando estas antiheroínas, ¿no? Es más, las antiheroínas les diría que son virtuosas en abandonar toda noción de la virtud femenina, ¿no? Y es un libro en el que van a encontrar finales felices, cosa que a mí me hace enormemente feliz también, pero finales felices para gente para la cual nunca solemos ver finales felices, ¿no? Aquí nos vamos a encontrar a
pecadoras, rateras, infieles, cornudas, ordinarias, aburridas, despechadas, brujas, etcétera, ¿no? Y todas estas mujeres estamos acostumbradas a que en los cuentos se les castigue, ¿no? La mujer que fue infiel se le tiene que castigar porque se portó mal. La mujer que es una aburrida la van a dejar porque, pues, ¿cómo va a ser así, no? La mujer que no se hizo cargo del marido, no, pues también. Y aquí son todas estas mujeres que lo hacen todo como no tendrían que hacerlo y termina bien y les va chingón y su vida acaba en feliz para siempre. Ahora, ese feliz para siempre no tiene por qué tener que ver con lo que entendemos en una novela, por ejemplo, de se casaron y se dieron un besito en la boda y felices para siempre. Al contrario, ¿no? Aquí hay otros felices para siempre y me parece importantísimo porque revierte algo de lo que entendemos con cómo funcionaban los cuentos, incluso desde la Biblia, ¿no? Para la población en general, que era aleccionar, ¿no? Si tú lees 400 veces que si una mujer es infiel, después le va a ir horrible, bueno, entonces dices, no, mejor no soy infiel porque pues sí pienso que me va a ir horrible, ¿no? Pero de repente estos son cuentos anti-aleccionadores, ¿no? Estos cuentos te ofrecen el final feliz y desobedecen esta norma de aleccionar, de castigar a la mala mujer. Y al contrario, son relatos liberadores porque permiten que por primera vez pensemos que hay otros caminos posibles, que hay otros finales posibles, ¿no? ¿Qué más les iba a decir? Hay otra cosa, que hay algo de lo fantástico que empieza también como a entremezclarse con lo cotidiano y se vuelve delicioso. Yo quiero nada más como contar, no les voy a spoilear nada más, pero les quiero contar mi imagen favorita de uno de los cuentos, que es un genio, así como de Aladino, pero en lugar de salir de una lámpara de aceite, sale de una olla express, cuando está así soplando el vaporcito, ¿no? Entonces ese tipo de cosas están sucediendo en los cuentos de Susana, ¿no? Donde se entremezclan cosas que son desgarradoramente actuales, a lo mejor no reales porque no es un cuento real, pero verdaderas, sí, ¿no? Y al mismo tiempo lo fantástico, ¿no? Y el poner el foco en lo que normalmente no queremos ver, ¿no? Todos queremos comer rico, pero no queremos enterarnos de cuánta chinga hubo que meter para poder hacer esa comida rica que comimos, ¿no? Y aquí es al contrario, ¿no? No solamente nos vamos a enterar de todo ese trabajo, sino también de qué le está pasando a la señora que cocinó esa comida tan rica que nos comimos y que tiene un mundo complejísimo, igual que el nuestro, de cada uno de nosotros, y que normalmente pasamos completamente por alto, ¿no? Nosotras, todas las mujeres, sabemos perfecto que la justicia, puertas para adentro, funciona distinto, ¿no? Una cosa es el ideal y lo que nos dicen cómo funciona la justicia, pero dentro de las casas la justicia funciona bien distinto para nosotras, ¿no? Y pues aquí las protagonistas también aprovechan eso, ¿no? O sea, que sabemos que de puertas para adentro el mundo funciona distinto y en lo doméstico el mundo funciona distinto por más que los demás no lo estén viendo, ¿no? Así que nada, solo quiero volver a celebrar este libro autogestivo, resiliente, con finales que trastocan la realidad, así como trastoca la realidad que Susana e Indira hayan tomado la iniciativa de sacar este libro a la luz y que lo estemos presentando y ustedes se estén enterando. Nada, ojalá que ustedes como yo lo disfruten profundamente porque es muy divertido. Eso, a mí me sacó muchas risas, también me sacó varias exclamaciones de no puede ser que esté pasando esto. Y es algo que no me pasaba hace mucho leyendo un libro de cuentos. Así que nada, agradezco otra vez mucho la invitación y los invito a que le echen una ojeada porque se van a encontrar algún cuento que les marque, que les haga reír, que les haga reflexionar y que les trastoque el mundo a ustedes también. Gracias. Muchas gracias, Marta. Y bueno, tenemos a esta otra invitadaza, que es Lorena Crenier. Lorena estudió pedagogía en la UNAM y en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Varios años ejerció como docente en preescolar y primaria. Es editora y traductora. Participó en numerosos proyectos infantiles para la SEP,
para la colección A la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica, entre otros. Trabajó en la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil de Conaculta. Fue parte de los fundadores del programa de Alas y Raíces a los Niños y la subdirectora de difusión de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil de Conaculta. Junto con Susana Cato, justamente, creó proyectos infantiles como la serie semanal radiofónica Leo Leo, ¿qué leo? Y el CD-ROM Multimedia Interactivo Lotería, caja de sorpresas mexicanas, con el apoyo del FONCA. Ha participado en varios medios de comunicación, como el periódico La Rosita, y continúa colaborando en la sección cultural del semanario Proceso. Bueno, a esto yo le voy a sumar. Como podrán ver, Lorena ha estado prácticamente involucrada en todos los grandes proyectos infantiles de este país. Y popularmente aquí en Pequeño la conocemos como esa persona que sabe todos esos datos curiosos que nadie tiene. Si necesitas saber un dato curioso, el más absurdo que se te ocurra, Lorena lo tiene en su cabeza y nos puede ayudar con eso. Y bueno, es una persona maravillosa que admiro también muchísimo y que pues afortunadamente tenemos la fortuna de tener cerca. Muchas gracias por estar aquí, Lorena. Ay, qué pena, pero bueno, muchas gracias. Yo tengo la fortuna de estar también cerca de Indira y de Susana y de las amigas de Indira y las amigas de Susana. Y bueno, es verdad que Susana tiene una facilidad para los cuentos, tiene una imaginación desbordante que sí, nos ha llevado a hacer proyectos muy, muy increíbles también. Y tan le gusta el cuento, y a mí también, que hasta los hemos vivido cuentos en viajes, cuentos. Entonces me parece lo mejor de lo mejor que por fin haya editado, se hayan atrevido ya a sacar estas dos antologías que están muy bien. Yo, como soy un poco más, con menos don de la palabra, sí, escribí mi texto como maestra, así en orden, y lo voy a leer si les parece. Y yo voy a hablar sobre Morir de amor y otros relatos zombies, que es otra temática, pero bueno, también hombres, mujeres, y sus avatares. Parece que en esta vanguardista y muy tecnologizada era, cuyo derrotero conduce a los humanos a vivir obnubilados por las pantallas líquidas, los ancestrales zombies caribeños están de vuelta. Frecuentemente pueden verse en películas y nuevas series. Esto provoca que hayan llegado a definirse de diversas maneras, según, por ejemplo, las apetencias del director o del guionista en turno. Pero al menos desde el siglo XVII, cuando el libertino y misterioso autor francés Pierre Corneille de Blesbois escribió la que se dice es la primera novela sobre el tema, El zombi del Gran Perú, la cual mereció incluso el comentario del gran poeta Apollinaire, su principal característica no ha variado. Me refiero a la que determina que estos seres están desprovistos de memoria, por lo que resulta fácil hallarlos subordinados a la voluntad de alguien más. Es por eso que los zombies son reconocidos como muertos vivientes, criaturas gobernadas por fuerzas exógenas, muchas veces sobrenaturales. Sin embargo, yo me pregunto, ¿qué otra cosa puede existir más fuera de este mundo que la poderosa fuerza del amor y sus mandatos ineludibles? Ese fuego que se expresa mejor en poemas. Ese huracán que provoca a quienes sucumben a él perder el control de pensamientos y acciones. De ahí el sugerente título del libro de Susana Cato, Morir de amor y otros relatos zombies, ya que, como manifiesta la autora, el amor es, en definitiva, un estado alterado. El amor, fantasía extraña y maravillosa. Ay, pero ojo, no debiéramos olvidar tan fácilmente que muchas veces ese mismo amor llega a ser engañoso, desesperado, resbaladizo, traicionero, incluso mortal. Aún así, que levante la mano quien no haya sido poseído por él. Alguien que pueda afirmar no haber perdido la cabeza bajo el influjo de otro. Una de las premisas de la imaginación es la de que no hay vida pequeña. En realidad, cada uno de nosotros somos un libro,
si bien no necesariamente abierto frente a la mirada de los demás. Descubrir lo que ocultan esas vidas posibles es labor del escritor. En este caso, prácticamente todos los protagonistas de los cuentos nacidos de la sensibilidad de Cato padecen la inclemencia de vivir dominados por una energía que llega a sobrepasarlos. Ella, además, considera esenciales los espacios que sus personajes habitan. Sabe que no solo las personas tenemos memoria. Memoria tienen también las habitaciones, las casas, los jardines, los parques y por supuesto los cementerios. Cada lugar posee la suya, donde alberga recuerdos de todos quienes por ahí transitaron. Desde que el mundo es mundo, la literatura es un bien común que nos abre los ojos y nos hace prestar atención. Leer permite entrar en una realidad alterna donde con oído fino podemos escuchar otras vidas. Conocer las historias de los otros nos permite reconocernos, al tiempo que nos conmina a la experiencia colectiva. Ello posibilita el que dejemos de ser zombis contemporáneos, es decir, simples sujetos embebidos en la inmediatez de nuestra propia existencia. En este libro, la escritora logra transformarse en una médium, quien a través de sus letras se comunica con el más allá. Desfilan por sus páginas seres extraordinarios, entre ellos el profesor Montalvo, que halla el infortunio por su incapacidad para vivir fuera de las leyes dictadas por la escritura perfecta. La alegre Elena, cuya desventura comienza al ser tocada por el presagio irrebatible de los celos. Aparece el gélido amante de Galilea. Una carta proveniente de ultratumba trastoca la existencia de un muerto en vida de oficina corporativa. Padece la mujer arrepentida de haber querido no solo a uno, sino a varios fantasmas. Sellan el destino de una chica los inolvidables ojos del misterioso Quibir. Una pareja de novios añorantes emprende un viaje irrepetible a Tánger. Y muy importante, entre rosas y ruiseñores se desvela el significado de la frase morir de amor. En Garcé, tan solo unas chispas de la fina orfebrería labrada por Susana con el instrumento de su pluma. Pero les aseguro que lo mejor será que ustedes mismos constaten cómo cada cuento que atesora su libro es una perla, las más de las veces negra, rara, maligna y fatal, como reza el bolero aquel. Y sí, no se lo pueden perder. Bueno, a mí me fascina este libro. Ya lo había leído un poco antes y ahora que lo volví a leer me volvió a encantar. Así que sí, no se lo pierdan. Tenemos 15 minutos. Tenemos 15, ¿verdad? Ok. Sí. Ok. Bueno, proponía Marta, si les parece bien, que leyéramos un cuento aquí. Sí, ¿no? Así para que se lleven una probadita ellas. ¿Tú cuál propones? O sea, pues yo alguno de los de ama de casa. Pero o sea, bueno, sí, pero... Alguno de los primeros para que no sea muy largo. Sí. ¿Sí? ¿O cuál? Uno no muy largo. Bueno, da pues, tiempo. ¿A ti cuál te gusta? Ahora sí que tú elígenos el que nos quieres compartir. Sí. Puedes ir al índice. A ver, estoy recordando. El genio, pero ese es un poco largo. ¿Cuál te gustaría que leamos? Uno no muy largo. ¿Cuál es? Ese es el... Ok, bueno, pues vamos. El del mole puede ser, ¿no? Es un poco largo, pero lo podemos dejar a la mitad. ¿Cuál? El primero. El primero. Sí, sí nos da tiempo. Sí, ¿no? Si lo lees más o menos. Bien, bueno, voy a leer el del mole negro. Tiene un epígrafe que dice:
Se empezaba por esperar a que la tortuga sacara la cabeza del caparazón y entonces se le daba un tajo con un cuchillo afilado. Puede que los lectores que opinan que las novelas de misterio empiezan a perder emoción quieran pasar por alto los libros de cocina. Es de Patricia Highsmith, de Suspense. En el antiguo barrio de Teoloapan no había delicia más grande que el mole negro que guisaba doña Lucero. Propios y extraños iban a probar ese platillo que de por sí es sabroso, pero que hecho con las manos morenas de Lucerito, así le llamaba todo el que lo hubiera probado, parecía logrado por los mismos ángeles. En su casa pobre de ladrillos de adobe y su cocina rústica, como de otro siglo, se escuchaba un sabroso murmullo cuando ella trituraba los cacahuates, el ajonjolí, las almendras y las nueces tostadas en el metate de piedra gris durante las noches de luna llena, y los mezclaba al día siguiente con los desvenados chiles chilhuacle, mulato, chipotle y pasilla tatemados cuidadosamente, para obtener así el delicado sabor ahumado sin el amargor del pasado de tueste. Luego molía y mezclaba de bruces en el metate de piedra volcánica, las pasas remojadas en hierbas aromáticas, el plátano macho, los cominos, los clavos y las pimientas, el chocolate, la canela y las semillas de anís cultivadas en su patio, que llenaban al mole de aromas. Al final incorporaba, bien molidas, las semillas de los chiles junto con un trozo de tortilla casi en brasas. Todo esto lo dejaba cocinar a fuego lento en una inmensa olla de barro curada con ajo. El olor, la textura, el sabor inaudito de ese mole con pollo atraían a la gente más que a la misa. Aunque Lucerito no se la perdía nunca. Los domingos no cocinaba, dejaba los trastes bien lavados antes de salir a la primera liturgia a las 6 de la mañana. Casi siempre iba sola, porque ni su holgazán marido ni sus hijos querían quitarse a esa hora fría las cobijas de encima. Pero ella se envolvía en su largo chal bordado y salía fervorosa, recorriendo entre la bruma del amanecer un camino de piedras que parecía eterno, algo que solo alguien muy cristiano habría caminado con la disposición alegre de Lucerito. Las demás mujeres del pueblo la admiraban, sin duda, y los hombres envidiaban a su marido que podía comer gratis y a cualquier hora ese delicioso mole, o de perdida la gallinita con papas que también le salía como para chuparse los dedos. ¿De quién aprendió ella? De su bisabuela, quien llegó a Teoloapan con una bolsa de tela en la mano y una criatura pegada al pecho, la abuela de Lucerito, pero que acabó alimentando a medio pueblo y heredando los secretos de ese mole de rechupete a las mujeres de las generaciones siguientes. Y sí, la manera de prepararlo era la misma, pero las circunstancias no. El pueblo se había ido al carajo desde que la enorme fábrica de refrescos que se estableció cerca robó toda el agua de los manantiales. Los cultivos se habían secado. La mayoría de los hombres, no el flojo de Lucerito, se habían ido de espaldas mojadas cruzando el río Bravo, bravo y fronterizo con los Estados Unidos, y todo era más difícil para todos. Lucerito iba a la iglesia a rezar. Bueno, con esa intención salía de su casa cuando el primer rayo de sol entraba por los huecos de su pared, pero a medida que iba caminando, rumiando sus problemas, cruzando los caminos desgastados, mirando a los niños panzones y hambrientos, panzones de lombrices, el campo seco y moribundo, las casas de adobe resistiendo y la gente implorando medicinas o trabajo, su alma iba cambiando. Cuando la bruma comenzaba a aclararse, no solo su alma, también el territorio era otro, conforme se iba vislumbrando la casa del cura. Bueno, ¿qué casa del cura? El palacio del cura. Y era entonces cuando algo le comenzaba a lastimar los ojos a Lucero, que se los frotaba como si les hubiera entrado polvo. Sentía entonces que pasaba del infierno conocido a un paraíso, donde el camino era plano, privilegiado, pavimentado como de mármol, y uno podía hasta deslizar los guaraches sobre él, hasta desembocar en la puerta de la iglesia grande y bien pintada. Eso sin duda le gustaba, pues Diosito merece algo tan bonito como el cielo. Pero detrás de la iglesia sobresalía esa construcción igual de grande, de 2 pisos, con rejas en cada ventana, tejas doradas, más un terreno con rosales, un establo, un criadero de animales y 3 camionetotas nuevas, lavadas, bien estacionadas. La casa del padrecito. Cuando Lucero, enfundada en su rebozo, cruzaba la enorme puerta de la iglesia, era siempre la primera, a veces la única. El cura, que a diferencia del resto de los humanos solo trabajaba los domingos, la recibía bien peinado y perfumado.
Notaba que ella entraba con los ojos lastimados y llorosos de tanto frotárselos y le decía con esa voz grave que rebotaba en las paredes y techos de la capilla como un eco santo: no sufras, hija mía, Dios está contigo. Más bien Dios está contigo, pensaba ella, pero agachaba la cabeza en silencio. Vamos a confesarte, decía el padre. Y ella iba, pero no le podía confesar que era buena, que cuidaba de su casa, a su marido y sus hijos, que no se quejaba aunque tuviera de qué quejarse, que cocinaba desde el amanecer su mole rico, que lo único que podía confesar era el coraje que sentía cada vez que veía la exhibicionista casa del padre, su vestido con botoncitos y encajes dorados, su establo, sus gallinas gordas, el coraje que le sacaba lágrimas cada vez que llegaba a la iglesia impregnada del caro perfume del hombre de Dios. No podía confesarle nada, ni que al salir de misa se escondía tras los arbustos y se arrastraba pegadita a las paredes blancas de la iglesia y se colaba por una puertecita, por la misma que se colaba la amante del sacerdote todas las noches a su paraíso. Pues ella, Lucerito, la pobre Lucerito, no se dirigía a la residencia iluminada con lámparas enormes de cristal, sino al lugar donde el destemplado canto de un gallo la guiaba. Y al llegar jalaba de la pata 2 gallinas, les torcía el cuello para que no graznaran, las envolvía bajo su pudoroso chal y así volvía. El padre tenía tantas que nunca se iba a dar cuenta. Y así, lo que el cura decía siempre en la homilía cuando alguien se quejaba de su hambre, Dios proveerá, se convirtió para Lucerito en una verdad infalible. Dios proveía sus gallinas y si iba a misa temprano todos los domingos, Dios la proveería para que ella tuviera las suficientes con las que seguir guisando su prestigiado mole. Pues de regreso, como siempre, como un milagro, se iba encontrando otras aves de corral perdidas. Pasaron entonces los años con la rutina establecida. Lucerito envejeció y el presbítero también, pero ambos seguían en sus gozosas fechorías. Él enriqueciéndose con las limosnas de los pobres y ella robando y descabezando gallinas. Los hijos de Lucerito ya eran grandes y su marido había muerto con el machete en la mano una tarde de tormenta en que dijo que iría a cortar la caña. Lo encontraron así, desplomado bajo la lluvia, con una botella de pulque vacía en la otra mano. Fue el machete la única herencia que dejó. Pero a Lucerito le fue más útil que a su marido. Lo usaba para cortar las hierbas a su paso y a veces cuando el camino era difícil se recargaba en él como bastón. También le servía para cortarle la cabeza a las gallinas y otras minucias propias de su oficio. Fue entonces que llegó un domingo temprano, como siempre, a la misa. El cura la recibió, le ofreció un blanco pañuelo para que se limpiara las envidiosas lágrimas, le dio su bendición y después de la ceremonia le dijo que la misa había terminado y que se podía ir en paz. Como siempre, era la única presente y a las 7 salió después de persignarse a su misión acostumbrada. En vez de tomar el camino, se repegó contra las paredes blancas de la iglesia hacia el patio posterior y mientras elegía con los ojos las gallinas más gorditas, una mano le apretó un brazo y otra la abofeteó sin compasión. ¡Ratera!, le gritó en la cara el padre, enrojecido de ira, con una voz que fuera de la iglesia no tenía eco. Lucerito trató de explicar, pero el cura la abofeteó de nuevo, una y otra vez, mientras ella trataba de defenderse. Cuando pudo, levantó el machete y acabó con una rajada certera con eso, que ahora, de lo colorado que estaba, le parecía un ave de corral o un diablo. Tomó entonces sus gallinas, las escondió con el arma bajo la falda y emprendió el camino de regreso. Como los muertos eran comunes en ese pueblo, nadie se asombró de que ahora hubieran matado al padrecito. No investigaron ni enviaron relevo, pues el sitio quedó clasificado en los archivos oficiales de la iglesia como peligroso. Así que la amante convirtió la casa del cura en una escuela gratuita para los niños indígenas. Todos fueron felices en el velorio, donde Lucerito ofreció café de olla y su exquisito mole del mismo color. Y fueron más felices aún, pues iban a la iglesia cuando querían y hablaban con Dios sin intermediario. En ese lugar, en vez de rezos, se escuchaban risas. Lucerito nunca sintió culpa, pues seguramente el padrecito vería cumplirse su frase: como es en la tierra, es en el cielo. Así que, como en la tierra, y a diferencia de los comunes, los cuidados pies del sacerdote contarían con un camino plano, privilegiado y bien pavimentado para deslizarse hacia Dios. Bueno, para que se den una idea de lo que se traman estas amas de casa, por ahí va este libro.
Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, ya casi se nos acaba el tiempo, pero pues les quería decir que los libros están ahí puestos, están en el stand 307, que es de Publicaciones Ciecal. Los libros van a estar permanentemente en el stand 307, que es de Publicaciones Ciecal. Es entrando, dan vuelta a la izquierda y es casi en la esquina primera. Entonces, bueno, muchas gracias. Una pregunta. Sí. Fuera de la feria, ¿en qué librería los puedo conseguir? La verdad estamos empezando nuestra distribución, la estamos haciendo independiente, pero por ahora nos pueden mandar un correo y nosotros buscamos cómo hacérselos llegar. Pero bueno, nuestro correo, ay, es que es un poco largo, pero bueno, nuestra empresa se llama Chumbera Producciones. Chumbera Producciones. Entonces, si mandan un mail a info@chumberaproducciones.com. O sea, si yo lo busco por título, busco, por ejemplo, William, ¿me va a aparecer la autora y me va a aparecer el correo? Yo creo que sí les debe aparecer, pero bueno, si no en estos días lo tenemos que gestionar. Estamos empezando, estamos buscando cómo hacerlo, pero yo creo que sí sale que es de Chumbera Producciones, ¿no? Que te anote el correo. Sí. Chumbera Producciones, y el mail es info@chumberaproducciones.com. Y si nos mandan un correo, con mucho gusto les podemos mandar. Eso también, bueno, tenemos redes, tenemos Facebook, tenemos Instagram de Chumbera Producciones, y por ahí también podemos pues comunicarnos.